En las facultades de medicina no nos enseñan a eso. Y cuando uno ve que es necesario que un médico tome las riendas de la empresa en salud, deberíamos tener una formación más sólida, porque la formación de un médico es muy diferente a la de un empresario, entre comillas, porque a veces tratan de decir acá que empresario es el que más haga trampa. Y entonces eso es muy, muy, muy feo. ¿En qué sentido, Lina? Eh, Nosotros vivimos una época en la constitución de ciertas EPS de las cuales fuimos parte, donde entre los mismos empresarios, entre comillas, se tiraban palos a la rueda, no íbamos con el mismo objetivo. Entonces sí debe haber lo que acabas de decir, es una formación universitaria en la cual a uno le enseñen cómo manejar el dinero de la salud, cómo estar ahí, porque cuando uno llega y ve que está manejado por abogados, por administradores de empresas, por gente, no es que no tengan corazón, no estoy diciendo eso, pero nosotros sí tenemos más corazón y por eso cometemos muchos errores. Un ejemplo, si te puedo dar Por una favor, anécdota, por favor. nosotros fuimos dueños de Medimás y cuando a Medimás le atacaba tanto un procurador de la época y todo esto, nadie nos quería vender medicamentos. Amigos, bienvenidos. Hoy con un invitado muy especial, un invitado del corazón, que viene a conversar con nosotros sobre las iniciativas y proyectos maravillosos para mejorar la condición de salud en sectores de alta vulnerabilidad. El doctor Leonidas Olaya. Bienvenido. Muchas gracias, Lina. Gracias por tu invitación. El doctor Olaya es el director científico del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, un proyecto maravilloso de más de 30 años soñado, todavía con 10 años para aterrizarlo y ejecutarlo. Doctor, háblenos de esa maravillosa concesión. Muchísimas gracias, Lina. De verdad, para nosotros, y digo nosotros, de parte de toda esa gente que trabaja en esta gran empresa, la primera empresa empleadora del municipio de Soacha es el Hospital Cardiovascular, con más de 1.750 empleados directos y más de 3.000 de manera indirecta. Somos un hospital social, un hospital que colabora mucho en un municipio de alta vulnerabilidad en cuanto a la pobreza, el desplazamiento forzado y todos los problemas principales de Colombia. Todo parece confluir en este municipio que tiene un alto desplazamiento forzado de familias campesinas y de población extranjera, sobre todo venezolana. Y con una necesidad que se hace notoria en esas condiciones, en esas poblaciones de alta vulnerabilidad, que es la educación, que es lo que a mí, digamos, me enganchó mucho con este contexto, en esta invitación, porque además del servicio en términos de salud, intervenciones de alta complejidad, equipos de última generación, absolutamente modernos, brindando un servicio de primera, de alta calidad, también un componente de educación para la zona, doctor. Muy importante eso, Lina, porque nosotros este año completamos 20 años de estar en la región y somos la primera alianza público-privada real en salud. El departamento de Cundinamarca construyó este hospital y en el gobierno del doctor, se me olvidó del doctor... Mejor sin créditos, ¿no? Bueno, el departamento de Cundinamarca construyó durante 4 periodos de gobiernos del departamento. Esta concesión fue ofertada a 3 instituciones inicialmente. Una, la Universidad de Rosario, otro, Cafán, y otro, una serie de empresas privadas que manejaban los equipos médicos. Finalmente, en la última licitación, fuimos un grupo grande de médicos especialistas que nos unimos para desarrollar el hospital. Después de esto, nosotros llegamos al municipio. Era un municipio que ha progresado muchísimo realmente, pero que los problemas sociales siguen siendo los mismos. O sea, la pobreza infinita, la marginalidad de la gente, la violencia absoluta,
hacen de Soacha un municipio en el cual pues nos enorgullecemos de trabajar muchísimo. Ya llevamos 20 años y uno se ha visto que el componente social poquito a poquito ha cambiado, pero la esencia de todo sigue siendo la misma, o sea, la pobreza absoluta. En el municipio Lina, cuando llegamos nosotros, no existía nada alrededor. Es decir, que este hospital fue construido a raíz de la muerte de Luis Carlos Galán en la plaza pública. Recuerde que Luis Carlos Galán fue asesinado en la plaza pública frente a la alcaldía de nuestro municipio y el hospital fue creado pensando en que a futuro, si se hubiera tenido un hospital como el que hoy tenemos, se hubiera podido salvar la sangre, la vida de nuestro dirigente que fue tan importante. Y a raíz de eso se creó el hospital, se configuró y los diferentes gobernadores lo fortalecieron y el doctor Álvaro Cruz nos hizo entrega de la concesión y de la alianza público-privada por 30 años. Este año completamos 20 y nos quedan 10 de trabajo en la zona para entregarle al departamento y al país uno de los mejores hospitales a nivel científico de Colombia. Intervenciones para niños con unas condiciones del corazón, pero en general también atienden a la población de ese municipio. Claro que sí, y principalmente la población de Soacha. Soacha es un municipio que en este momento tiene aproximadamente 1.100.000 habitantes, con presupuestos que siempre se han luchado para un municipio de 500.000 habitantes. O sea, el déficit en educación, salud, es terriblemente alto. Sin embargo, uno no se queja de eso, sino que trabaja para que las cosas salgan bien o lo mejor posible en nuestro país. Y es por eso que sí nos enorgullecemos de todos los días levantarse para trabajar por Colombia en ese gran municipio. Y generar transformación, doctor, porque en nuestro programa de Mentes Exitosas tiene como base no solamente, porque gente exitosa que ha hecho dinero y que sea pública y popular, pues hay muchas personas. Sin embargo, esas características, sumado a que aportan al desarrollo y la transformación de la región, el territorio o el municipio, pues hay que hacerlo más visible, que es el trabajo, pero no solamente de un doctor, ni 2 doctores, ni 3 doctores, sino toda una comunidad trabajando para ese progreso, pero que tiene una semilla, y es esa historia familiar, doctor, donde hay una mamá que encabeza también una preocupación, un interés por el bienestar de todos que le hereda a sus hijos. Cuéntenos un poco de esa historia. Eso es interesante porque mi mamá educadora, Olga Forero de Olaya, nombre que lleva nuestra Fundación de Educación, y nuestra otra fundación que es Olga Patricia Olaya Hurtado, también tienen la vocación social. Pero lo más bonito de esto es que enseñamos a pescar. O sea, realmente nosotros enseñamos a nuestra comunidad joven, adolescente, a transformarse. Ese fue como el cambio importante. ¿Por qué? Porque al llegar a Soacha, y lo digo no de manera peyorativa, ni más faltaba, porque todo el mundo es muy importante, lo primero que recibíamos de parte de los concejales y los políticos de allí era que habíamos dedicado un cuarto del hospital para recibir las hojas de vida, porque efectivamente todos llegaban con sus cantidades de hojas de vida, pero lo único que pudimos detectar al inicio del hospital, siendo muy importantes, como le digo, Lina, era hojas de vida para vigilantes, para secretarias, para aseadoras. Más asistencial, Pero no administrativa. teníamos la gente para atender los pacientes, entonces todo lo importábamos de Bogotá. Entonces toda la gente llegaba al hospital convocada por nosotros para cuidar los pacientes. Es ahí y por esa razón que nace la Fundación Olga Forero de Olaya. Mi mamá fue educadora toda su vida, una educadora muy estricta y muy gritona, si se puede, en cuanto a eso. Y nosotros fuimos 7 hijos y veíamos fuertemente cómo el orden y la disciplina de mi madre se traducía en una ayuda hacia los demás.
Y en la familia misma, una de mis hermanas, Margarita Olaya, fue consejera de Estado. Mi otro hermano es cardiólogo intervencionista, la otra otorrino. Bueno, muchos médicos. Nosotros nos derivamos mucho por esa línea y creímos, como ella misma nos lo repetía todos los días, que lo más importante era estudiar. Y es así como uno se queda con ese chip en la cabeza, Lina, y traduce eso en los demás seres vivientes alrededor. O sea, uno dice, ¿qué pasa en Soacha? Porque uno no encuentra a alguien que cuide a un ser humano como ellos, que está muy enfermo y no puede ser atendido. Y nos dimos a la tarea de hacer una fundación que es una de las cosas más bellas que hemos hecho, donde hemos graduado más de 1.800 personas, el 98% madres, cabezas de familia y mujeres muy jóvenes. Soacha, como es un municipio bien especial y sui generis, es un municipio que a veces la gente no tiene arraigo, no lo quiere mucho. Es como de paso, Es como de paso, como de tránsito en la vida, porque la gente es muy pobre, sufre mucho, hay un índice muy alto de violencia que afortunadamente se ha venido transformando y el hospital ha sido un actor muy activo dentro de ese proceso. Es por esto que la gran mayoría de nuestras estudiantes son gente de escasos recursos, yo diría el 99.9%, y nosotros hemos podido a través de ciertas empresas y de ciertas iniciativas costear mucho de esos estudios de estos muchachos. Yo pinto y hago con relativa frecuencia exposiciones para que ese dinero vaya a las fundaciones a apoyar todas estas niñas, y eso es lo más lindo que uno hace. De resto es carreta, o sea, bueno, salvar la vida de los niños es fundamental y operarlos bien y todo esto, porque nosotros operamos un gran número de niños con cardiopatías congénitas en el hospital. Es lo que más operamos en este momento, junto con otras dos fundaciones, otra en Bogotá y otra en Medellín. Somos los que más operamos cardiopatías congénitas, pero operamos gran complejidad y hemos podido llevar esta fundación de educación a que cuide esos pacientes tan difíciles de cuidar en la transformación de su enfermedad. O sea que vienen de un proceso de formación y luego se enganchan dentro de la medida de las posibilidades a trabajar allí mismo en el hospital. Claro, Lina, y eso es bonito porque nosotros tuvimos al principio una empleabilidad de un 2-3% de gente de Soacha y hoy estamos en un 89%. O sea, el tejido social alrededor del hospital, yo lo diría un poco con ayuda de los políticos también, que son necesarios, pero sobre todo con la persistencia en el sentido de ver un norte, así pasen muchos políticos y venga un alcalde o venga otro. Yo creo que parte del éxito del hospital ha sido que hemos mantenido una línea, pase quien pase en los gobiernos, derechas, izquierdas, lo que sea. Nosotros hemos mantenido una línea social y humana muy importante. Y eso nos ha hecho exitosos en cuanto a poder convocar cualquier tipo de persona al hospital. Y la respuesta que reciben de la comunidad. Porque lo que uno ve cuando se interviene socialmente es que la gente tiene la mente abierta y el corazón dispuesto a seguir sirviendo a quien da una mano, posibilita una oportunidad, y yo imagino que esa es la retroalimentación que ustedes han recibido allí. Pues eso es lo más lindo, Lina. O sea, uno llega y de pronto encuentra que lo abraza una persona que... ¿Alguna anécdota, doctor? Muchísimas anécdotas en cuanto a, digamos, de la fundación. Yo le contaría una cosa bonita, Lina. Que no lo hago muy largo porque me pongo a llorar. Y es que efectivamente nuestra fundación hace una acción social sobre todo esto que es Cazuca, todas las zonas de influencia y de pobreza que existen. Y nosotros veíamos que a la esquina del hospital, 2 cuadras allá, cuando uno entraba y venía uno en carro, lógicamente, habían estudiantes que se cambiaban sus zapatos. Y uno decía, ¿pero por qué sucede esto? Pues resulta que son gente que viven en condiciones terribles, de extrema pobreza, con pisos en tierra, con tejas de zinc, con paredes de cartón. Y
entre ellos mismos a veces también son duros. Todo no es color de rosa, Claro, tampoco. no es romantizar algunas condiciones. No es duro, porque ellas llegaban a cambiarse los tenis de huecos a los tenis que no tenían huecos o que tenían menos huecos. Eso a nosotros nos llamaba poderosamente la atención y uno decía, miércoles, no es posible que a veces uno pase con tanta indiferencia en esas cosas. Pero el hospital ha aportado mucho en ese proceso y podemos decir hoy que muchos, más del 65% de los auxiliares de enfermería son del origen de nuestra escuela. Y somos grandes oferentes de auxiliares de enfermería para unidades de cuidado intensivo de alto nivel, ya sea pediátrico, neonatal, adulto, y muchos directores de ciertos hospitales nos reconocen como un buen centro formador, incluyendo grandes, prestigiosos centros de Bogotá, que no quiero enumerar porque si olvido alguno, mis amigos se van a poner celosos, pero sí nos llaman a decirnos, Leonidas, necesito 4 auxiliares, 5 auxiliares. Y como la gente no tiene, y no solamente de Bogotá, del eje cafetero, hay un gran número de personas que fueron formados por nosotros, porque la gente sabe el nivel que hemos podido brindar, no porque fuéramos nosotros, sino porque el nivel de complejidad de los pacientes así lo exigía. Entonces, necesito 4 o 5. Y hay una cosa como anécdota importante, y es que uno llega al salón de los muchachos y uno pregunta, ¿quién quisiera aprovechar estos 5 cupos para irse a Pereira? Y todos levantan la mano. Eso es bonito y es un poco triste también, porque todos levantan la mano para querer irse de Soacha. O sea, para no tener más ese círculo de violencia tan terrible y para tratar de evadir esa vida que llevan ahí. Entonces se van con mucha facilidad, no los tiene Soacha. Pero al mismo tiempo es lindo porque sabemos que esas personas van a cambiar su vida. Entonces eso es muy, muy lindo de parte de la formación de gente que necesita y que tiene escasos recursos. Ahora podemos decir que si llegaran al principio al hospital, ni siquiera tendremos la mitad llena porque ya hemos formado mucha gente. Sin embargo, la transformación sí se ve, porque la educación lo cambia todo en el tejido social del municipio. Claro. Con mayores ingresos, aporte a la educación. Muchísimas cosas, ya pueden pagar su casita, digamos un proyecto, todos estos últimos proyectos sociales en vivienda que se han desarrollado, Mi Casa Ya, todos estos de las cosas de las cajas de compensación han sido muy importantes, y en periodos pasados nosotros veíamos como más de 78 auxiliares, que para mí era muy importante y muy bonito, estaban adquiriendo su vivienda propia. Y eso en Soacha ha sido interesante porque las cajas de compensación y las grandes constructoras, allá está Marilo sobre todo, bueno, no las nombre porque de pronto me olvido de algunas, pero está mucho con subsidio también, compensar haciendo programas de vivienda. O sea, con la mirada allá muy al alcance de la gente. Entonces tú sabes que si llegan con sus salarios y esos subsidios, ellos, mejor dicho, no te digo, Lina, que uno pensaría que si se lanzara al alcalde podría salir electo muy fácilmente, porque la gente lo quiere a uno mucho, claro, por todo eso que ellos viven en su vida. O sea, que ven el cambio cotidianamente. Claro, cómo cambia la vida, cómo transforma la vida. Y estas niñas, que en general, o la gran mayoría, más o menos un 82%, ya tienen bebés, o sea, ya tienen hijitos, porque es otro fenómeno importante. El embarazo prematuro. Allá hay 2 fenómenos importantes en los jóvenes. Uno, el embarazo prematuro, porque la gente quiere tener algo de ellos mismos. Estas niñas quieren tener algo propio, que un hijo. Y vamos a lo biológico. Vamos a lo biológico, porque a veces uno ve más embarazos que en el pasado, cuando en nuestras generaciones a uno le empezaban hasta ahora a dar la educación sexual para la época de los colegios. Y otra cosa importante que vemos con mucha preocupación y que lo hemos manifestado siempre es el suicidio en los jóvenes. También hay desesperanza, no hay motivación, hay falta de ganas de vivir, no ven la situación como clara a futuro. Entonces eso también lo hemos visto con tristeza en nuestro municipio.
Sin embargo, se cambian una cantidad de sueños personales porque leía en la biografía familiar, digamos, unos nexos importantes con Francia, una formación robusta y juiciosa por fuera y la nostalgia de la patria, de querer hacer transformación de patria y regresarse a generar aportes para esa transformación, doctor. ¿Cómo se hace ese contraste de estoy allá, estoy en Francia y vuelvo a mi tierra, pero ay, me gustaría vivir allá, pero cómo? Eso ha sido muy duro, Lina. ¿En qué sentido? La primera en excursionar eso es Margarita, la que fue consejera de Estado y después los primeros que hizo estudios en Francia. Pues siguió mi hermana Maritza, que hizo sus estudios de otorrino allá. Ella se casó con un europeo, con un francés, y bueno, se quedó allá a vivir. Después, un poco el culpable de todo el proceso fue mi hermano Ciro, que fue a hacer la cardiología. Ciro tuvo el objetivo importante o el logro muy importante de estar trabajando con el profesor Balti, uno de los profesores más reconocidos en cardiología, y ocupar el primer lugar en los exámenes. Todo era una mente brillante, muy importante. Y después llegué yo a hacer la cirugía cardiovascular en uno de los mejores centros del mundo, que era el de Cristian Cabrol en la Pitié Salpêtrière. Y uno conociendo el avance en la cirugía cardiovascular con cirujanos tan famosos como Daniel Guilmé o Alan Carpentier, cosas que a uno lo atiraba mucho de ver ese desarrollo tan bonito de la cirugía cardiovascular y la medicina en ese país. Sí fue difícil, Lina, no fue fácil regresar. Uno de los culpables de eso fue Ciro, justamente, que me decía, ven, hagamos país, allá hay mucha cosa que hacer, acá pues todo está hecho, y eso le siembra la espinita a uno y el corazón está acá, la mamá, el resto de familia. Y regresamos en parte por Ciro Alejandro y comenzamos a hacer un servicio. Yo realmente llegué a la Fundación Cardioinfantil, que con un gran cariño me acogió Camilo Cabrera y Reinaldo, a quienes aprecio y quiero muchísimo. Y empezamos a hacer servicio en el Hospital San Rafael con los hermanos de San Juan de Dios, donde Ciro era jefe de servicio de cardiología. Y yo empecé a formar un servicio de cirugía cardíaca con lo que la gente llamaba en el Hospital San Rafael la cajita de fósforos. Esa cajita de fósforos, como anécdota te lo cuento, pero si me alargo tú me cortas. Adelante, y es doctor. que la cajita de fósforos se componía de unos Madeflex que se unían a la unidad general y formamos 2 camitas de cuidado intensivo para la cirugía cardiovascular, con la suerte de que mi hermano Ciro conocía unas enfermeras de un nivel excelente de la clínica Chayo, que compartieron con nosotros ese sueño y esa ilusión de formar un buen servicio. Allá realizamos el 9º trasplante de corazón riñón simultáneo en el mundo, hicimos la cirugía de ROS más pequeña en un bebé de 1 semana de vida, cosas interesantísimas que logramos hacer acá, el primer trasplante de pulmón en Colombia. Con los recursos que tenía el contexto. Con lo poquito que había, porque también nos enseñaron en Francia, porque los jefes que tuvimos, que nos quisieron muchísimo, nos enseñaban para venir a un país que tenía necesidades como ellos los tenían 40 años antes, pero nosotros lo íbamos a vivir acá ahora. Entonces fue un bonito desarrollo. Fue difícil regresar en el sentido de ver que pues toda la tecnología, los robots ya llegaban y todo empezaban a llegar. Y bueno, pero lo bonito fue que acá estamos. Hemos, Lina, lidiado con todo esto, hasta nos hemos metido mucho en problemas tratando de desarrollar empresa. Usted no se imagina que eso le daría horas de podcast, porque son muchos problemas los que hemos... Desafío, doctor. Un desafío grande. terrible, porque también... Pero cuénteme un desafío de esos acá que un tenga así desafío, fresquito. nosotros tratamos de acercarnos muchos a las EPS y de tener EPS para mantener el nivel de estabilidad del hospital. El hospital tenía una cosa importante, y es que dentro de esa fusión que hubo con la gobernación de Cundinamarca había una cosa muy bonita, y es que el gobernador Cruz quiso que su EPS del departamento, que hoy la extinguieron, que era con vida, pudiera toda su población tener el acceso a un hospital de muy alto nivel. Y eso lo hizo con un amor y un cariño terrible, porque fue lo que se transmitió ahí, y nosotros pudimos ser
artífices o una partecita de ese proceso en la cual sí desarrollamos la medicina de alta complejidad. Nosotros operamos neurocirugía de alta complejidad. Cirugía de corazón es lo más importante en todos los ámbitos, sobre todo en la cirugía cardíaca de niños, pero también en los reemplazos articulares, en la reconstrucción de cirugía estética y reconstructiva, en la cardiología. Entonces, pudimos hacer del hospital un centro no solamente departamental, sino nacional. Nosotros atendemos muchísimos pacientes con patologías muy complejas de todo el país. Ahí llegan pacientes desahuciados por muchos centros, muchos viven, otros mueren, pero tratamos de hacer lo imposible por ese paciente. Y esa tecnología de punta acompañada con un factor muy importante, doctor, que es el compromiso humano y ese saber humanístico en el quehacer del médico y de todas las personas que trabajan en el sector salud. Porque si definitivamente no se le pone corazón a la técnica o al procedimiento, pues va a ser en frío y yo pensaría que ahí le hablo de, digamos, desde mi conocimiento, desde la psicología, qué tan importante esa conexión con el paciente para su proceso de recuperación. Yo creo que, y sobre todo, a veces la gente me critica porque yo diferencio a veces mucho Soacha de muchas cosas, pero es que hubo un periodista que dijo una cosa terrible de Soacha. Dijo, Soacha es el municipio que contiene todo lo peor de Colombia. Oh, Mire esa definición. Esa definición a uno lo mata porque dice, carajo, pero acá la gente afortunadamente, los buenos son muchísimos y llegan y confluyen en esos, muchísimos más y nos hacen lograr tareas muy lindas para desarrollar todos los programas. En este momento, por ejemplo, somos un gran centro de formación universitaria. Tenemos más de 14 convenios, la Universidad de Rosario, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, que es nuestro principal aliado. Yo soy de base de formación rosarista y mis amigos y gente que quiero mucho son de la FUCS, que somos todos rosaristas en general y ahora la FUCS pues ya viene creciendo mucho. Y de Rosario, que adoro también, uno quiere mucho su facultad, con quien también guardamos una relación muy estrecha. Pero también viene la Universidad Nacional, el Bosque, todos con el fin de que podamos ver las patologías a veces que llegan a ese municipio que son de gente que ha dejado desarrollar su enfermedad demasiado tiempo y nunca se ha tratado. Entonces, uno ve cómo esos campesinos de manera estoica pues no se quejan absolutamente por nada, sino hasta que ya no pueden peinarse. Entonces, eso lo enseñamos en nuestro hospital, que es nuestra Colombia finalmente, y eso nos fortalece con los convenios universitarios porque tenemos mucho estudiante de pregrado, de internado y de especialidades. Doctor, siempre he escuchado, digamos, he tenido la fortuna de tener muchos pacientes médicos que tienen una creencia que podría ser limitante. Entonces, los médicos, que es una verdad, no nos forman para ser empresa, ni para ser empresarios, ni para soñar en colectivo, sino atender al uno, a la urgencia que va llevando, al requerimiento médico que va llevando. Pero ustedes han trascendido completamente el concepto en servicio, en fundación, en hospital, generando bienestar. Digamos, sí hay un contenido empresarial y corporativo, si se quiere. ¿Qué consejo, digamos, es para mi auditorio de médicos, qué consejo les daría, doctor? Lina, lo que acabas de decir, yo si hubiera tenido la bola de cristal y poderme regresar atrás, nunca me hubiera puesto a hacer eso. ¿Por qué razón? Porque uno tiene problemas con fiscalías, contralorías, con todo un montón de cosas tratando de hacer La el resistencia bien allí. y con cosas que uno no aprende en las facultades. Lo que acabas de decir es exacto. O sea, qué bueno que tienes pacientes médicos porque es así. O sea, en las facultades de medicina no nos enseñan a eso. Y cuando uno ve que es necesario que un médico tome las riendas de la empresa en salud, deberíamos tener una formación más sólida, porque la formación de un médico es muy diferente a la de un empresario, entre comillas, porque a veces tratan de decir acá que empresario es el que más haga trampa. Y entonces eso es muy, muy, muy feo. ¿En qué sentido, Lina? Nosotros vivimos
una época en la constitución de ciertas EPS de las cuales fuimos parte, donde entre los mismos empresarios, entre comillas, se tiraban palos a la rueda, no íbamos con el mismo objetivo. Entonces sí debe haber lo que acabas de decir, es una formación universitaria en la cual a uno le enseñen cómo manejar el dinero de la salud, cómo estar ahí, porque cuando uno llega y ve que está manejado por abogados, por administradores de empresas, por gente, no es que no tengan corazón, no estoy diciendo eso, pero nosotros sí tenemos más corazón y por eso cometemos muchos errores. Un ejemplo, si te puedo dar una anécdota, por favor. nosotros fuimos dueños de Medimás y cuando a Medimás la atacaba tanto un procurador de la época y todo esto, nadie nos quería vender medicamentos, y la gente llamaba desesperada, me estoy muriendo. Salían letreros en el periódico, Medimás no le interesan los niños con cáncer. Y uno como médico llora el corazón por dentro, roto, Lina. O sea, una cosa terrible. Pues, ¿qué hace uno como médico cuando está en la junta de estos empresarios? Y todos cuando estábamos los médicos, yo tuve grandes compañeros ahí que también resalto, por ejemplo, el Grupo San José, para nosotros que somos amiguísimos y todo, siempre veíamos que deberíamos solucionarle a esos pacientes, así fuera lo que tuviéramos que hacer, su problema de salud y de vida. No es solamente era vivir. Y yo, que estoy ahorita con problemas en ese sentido, y todos levantamos, porque todos lo hicimos, levantamos la mano para decir, no importa, constituyamos una empresa para que le entregue los medicamentos directamente a la gente. Y si fuera hoy, el problema, ¿sabes cuál es, Lina? Que lo volvería a hacer. Porque uno como médico tiene esa mentalidad. Uno no siente a un paciente para que le diga mentiras. El paciente, si quiere curarse y mejorarse, tiene que decirnos la verdad. Y uno, con los pacientes que teníamos tan malos, tan enfermos de Medimás, uno decía, ese paciente va a morir. Entonces, y hubo una gran persona siendo presidente en ese momento, que era el doctor Néstor Arenas, que hacía cosas maravillosas aún, corriendo los riesgos que hoy tenemos que estar pagando, y es responder ante una fiscalía, responder ante una contraloría. Pero como te digo, Lina, si un juez me sienta frente a él, yo le digo, señor juez, yo no me arrepiento. Repito. Yo repito, porque eso salvó vidas. Eso no eran ni neveras, ni televisores, ni carros. Eran vidas humanas y las logramos salvar. Con los problemas respectivos posteriores. Pero afortunadamente uno hace bien las cosas y ahí están pues todas las cosas que sustentan las cosas, pero no quiere decir, y volviendo a tu pregunta, que uno en la Facultad de Medicina debería aprender a manejar esos temas. Porque a nosotros tenemos esa capacidad y lo seguimos haciendo, porque con las fundaciones nos desplazamos a varias poblaciones del departamento de Cundinamarca a hacer medicina gratuita y lo seguiremos haciendo hasta que uno muera. Y es atender a la gente sin ningún compromiso económico, ni eso. Total desprendimiento. Eso es bonito, eso es bueno porque la gente que nos rodea ya tiene esa, como, no diría filosofía, sino como esa manera de entender un poquito lo que hacemos tan importante. Yo escuchaba en días pasados cuando se cerró la nueva EPS y Sanitas y esas cosas tan importantes que a uno le crean tanto miedo y tanta incertidumbre, y les decíamos a nuestros médicos porque decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y uno les dice, lo único que uno tiene que hacer es levantarse y trabajar, o sea, continuar. Uno tiene que continuar y que el país sepa que estamos acá para que esos pacientes enfermos tienen acá un respaldo, sin querer decir, ni tener yo la aureola acá encima de la aureola. Y es que los problemas económicos de nuestros hospitales pues son fuertes, o sea, a veces uno para los proyectos porque el dinero no alcanza, o porque las tecnologías aumentan, porque las multinacionales, ellas no perdonan. Nosotros tenemos carteras enormes, Lina, o sea, pagos que no se hacen al hospital muy grandes. Embolatados. Embolatados esos dineros, pero el hospital necesita el marcapaso. Entonces el paciente necesita el marcapaso y toca salir a hacerlo por algún lado. Entonces, toca resolverlo. Resolver.
resolver. Amigos, un trabajo hecho con el corazón, para el corazón, literalmente. A nuestros amigos médicos que nos siguen, formarse, gerenciar finanzas privadas y finanzas públicas. Si no lo da la universidad, pues tenemos que ir en busca de ese conocimiento. Doctor, agradecerle su tiempo y su presencia. Sé que su agenda tiene muchísimas cosas en bienestar del precioso municipio de Soacha. Muchas gracias por acompañarnos. Lina, mil gracias a ti y bienvenida al hospital cuando tú quieras. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos pronto.